Buenas noches a todas y a todos. Esto ha sido una osadía hoy por la noche. Yo me imagino que es el tema, que está candente y algo pasa, pero nada, estamos aquí. Si supieran que no nos permitían, y ya veo que hay gente conectándose por aquí, no nos permitían la conexión a través de Facebook, cosa que no entendíamos qué pasaba, pero ya pudimos arreglarlo. El tema de hoy, ¿verdad? Discutamos el proyecto del Senado 693 que busca regular el aborto. Y para esto tenemos esta noche a la licenciada Estel Vicente, que es catedrática de Derecho de la Universidad Interamericana, y también a la licenciada Yanira Reyes Gil, que es socióloga, abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, a quien les doy las gracias ¿verdad? Ya está por la paciencia que tuvieron que tener para poder arreglar la situación que nos ocurrió. Y gracias a todos ustedes porque se han conectado, así que estamos aquí. Y esa parte es la más importante. Pero como ¿verdad? Tenemos un retraso, vamos a comenzar con la discusión. Y quizás ustedes no nos vieron, pero ya nosotras habíamos empezado. Discutiendo, poniendo en contexto, ¿verdad? La situación de los derechos de las mujeres que las personas piensan que son dadas cuando ha sido un camino tortuoso, difícil, hasta de sangre, ¿verdad? De muerte envuelto. Y para eso Estel Vicente nos estaba haciendo un resumen bien resumido, ¿verdad? Esto es un tema bien extenso, por lo menos de unos puntos importantes. Así que, Estel. Buenas noches y gracias por organizar esta actividad. Me preguntas cuál ha sido el desarrollo, cómo ha sido el desarrollo de los derechos de las mujeres y comentábamos que las mujeres siempre hemos estado en la resistencia y siempre hemos estado luchando dentro de circunstancias de muchísima opresión, subordinación. Ha habido momentos en que, ha habido mujeres en posiciones de poder en países muy patriarcales por razones de herencia y demás, pero y otras mujeres han publicado, han escrito, han hecho muchísimos esfuerzos por tratar de avanzar y sacar a las mujeres de la situación de desventaja y de inferioridad en la que nos ha colocado el patriarcado. Comentaba que incluso durante la Revolución Francesa que se produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, un grupo de mujeres se organizó para reclamar una declaración de la mujer y la ciudadana. La redactaron y se la presentaron a los líderes y la respuesta fue de rechazo e incluso a la autora principal, Olympe de Gouges, la guillotinaron. Así es que, como les comentaba, siempre hemos estado ahí en pie de lucha y ha sido dificilísimo conseguir los derechos que tenemos hoy día. También a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, ya se presentaba lo que se conoce como la primera ola del feminismo que incidió hacía mucho trabajo para tratar de conseguir el derecho al voto, el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Esa lucha costó vidas, por ejemplo, en Inglaterra. Las mujeres que luchaban por el derecho al voto pues se dividieron en dos grupos, pero el grupo más, más luchador, más radical, hicieron actos en espacios donde se les provocó la muerte en momentos de desobediencia civil, también fueron encarceladas. En Estados Unidos también pasó algo parecido. Y finalmente, pues en la década de los 30 ya se había conseguido el derecho al voto en muchos de los países. En nuestro país, como ustedes saben, pues en la década de los 30 fue que finalmente logramos ese derecho, pero había mujeres luchando por ese derecho desde los sindicatos, desde las organizaciones de mujeres y demás. La historia que estamos viviendo hoy día, donde estamos observando tanta presión contra los derechos de las mujeres en distintos países y en el nuestro en particular, les comentaba que la historia tiende a ser cíclica en cierto modo porque
Por ejemplo, ya en la década de los 50 experimentamos un retroceso después de que durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres lograron establecerse como una fuerza importante en la industria, como jefas de familia y demás, pero terminada la guerra, cuando regresaron los hombres a los hogares, ya entonces el patriarcado se encargó de volver a colocar a las mujeres en el hogar como madres y esposas. Eso fue en la década de los 50, luego en la década de los 60, como parte del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y los derechos humanos en Europa, las mujeres también trabajaban junto con otros sectores y otros grupos, pero comenzaron a hacer reclamos feministas. Y así es como se logró avanzar con algunos de los derechos que hoy tenemos, los derechos reproductivos, y ya a inicios de la década de los 70 se reconoció, como sabemos, el derecho a controlar el proceso reproductivo y a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿verdad? Con el caso Roe versus Wade. Pero ese caso fue el producto de una lucha constante. En algunos estados de Estados Unidos ya se había logrado alcanzar ese derecho, pero en otros, como pasa ahora, los estados más conservadores no lo permitían, y ahora los estados más conservadores lo quieren eliminar. Así es que la lucha por los derechos de las mujeres es constante. Yo siento que aunque hay retrocesos, pues sí, hemos logrado seguir imprimiendo nuestra presencia en la esfera pública, en la educación, en el trabajo y también en la esfera llamada esfera privada, que realmente no hay tal dicotomía, sino que están muy relacionadas, pues igual. Entonces, es importante en estos momentos en que estamos enfrentando tantos ataques por todos lados, saber que siempre hemos estado ahí y que cada vez que logramos posicionarnos como una fuerza poderosa, el patriarcado se reinventa y da estos aletazos, ¿verdad? Para tratar de echar hacia atrás lo que hemos logrado en distintos espacios, porque el ataque no es solo al derecho al aborto, también hay, se han ido adoptando leyes y prácticas que afectan otros derechos con los que contamos y por los que hemos luchado hasta ahora. Dejo para que Yanira tome a partir del tema de los años 70. Hola, buenas noches. Importante que tengamos en mente que lo que las mujeres podemos hacer hoy cotidianamente, desde poder guiar un carro, llegar, trabajar, estudiar, poder participar políticamente, todas esas cosas fueron producto de luchas de las mujeres y de luchas de sectores que defienden derechos humanos. No seguimos creciendo, ¿verdad? Seguimos acumulando esos derechos, pero lo que somos hoy es producto precisamente de que había mujeres que tuvieron el compromiso de hacer sacrificios personales y salir del confort, de salir de la comodidad de sus hogares y hacer unas luchas. Esto no es sencillo, pero nos lo debemos a nosotras mismas y se lo debemos a nuestras hijas y a nuestras nietas. Sin el trabajo que hicieron compañeras antes de mí, yo no podría ser profesora, yo no podría votar, yo no podría hablar públicamente como hablo en estos momentos. A partir de esas luchas que estaba hablando la compañera Esther Vicente, si lo aterrizamos en Puerto Rico, por ejemplo, podemos decir que en los años 80 en Puerto Rico se dieron unos movimientos legislativos importantes que garantizan la participación plena de las mujeres en la vida cotidiana y en la vida del trabajo. Por ejemplo, una ley que prohíbe el hostigamiento sexual en el trabajo, la ley de violencia doméstica, las protecciones a las madres obreras, la protección contra el discrimen por maternidad o la protección a la lactancia. Todas esas cosas fueron producto de luchas de mujeres que se lograron llevar hasta la legislatura y aprobarlas como leyes.
a partir también de cosas que se pudieron integrar en la Constitución, como el asunto de la prohibición al discrimen por razón de sexo y el derecho a la intimidad, que contrario a lo que pasa en los Estados Unidos, en la Constitución nuestra, que es a partir de los años 50, es una Constitución que está incluido estos asuntos específicamente. Así que yo creo que lo más importante, más allá de que obviamente no tenemos tiempo de hacer una lista detallada de todos esos logros, es que tengamos conciencia de que todas estas cosas se logran y se han logrado por luchas de mujeres, por luchas de personas que creemos en los derechos humanos y que salimos de nuestro sentido de comodidad para lograr esas luchas. Y que en estos momentos, como ha pasado en el pasado, como dice la compañera Esther Vicente, mucho de la resistencia que hay de parte del Estado y de los sectores conservadores en las sociedades provocan que, más allá de estar avanzando, como sería lo lógico, ¿verdad? Que estemos avanzando en derechos, tengamos que dedicar tiempo para proteger lo que ya tenemos. Es terrible que tengamos que dedicar todo nuestro tiempo a proteger derechos que tienen 50 años, 60 años de reconocimiento. Así que yo creo que eso es un buen momento de poner en contexto qué es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Lo que está pasando ahora es que estamos tratando de mantener un derecho que ha sido reconocido por décadas y que es importante que podamos lograr avanzar en derechos y no tener que pararnos, ¿verdad? Detenernos en el tiempo para proteger aquello que ya ha sido adquirido. Y tenemos también que entender que cada uno de esos derechos que tú nombraste tuvieron en su momento mucha resistencia. Tampoco fue una cosa que nos paramos allí y pedimos, por ejemplo, el derecho a la lactancia y nos los dieron al otro día. Eso también tuvo sus issues, todavía los tiene cuando una madre trata de lactar en un sitio público, ¿verdad? Hay gente que todavía no lo entiende. Así que cada uno de esos pasos ciertamente tuvo su resistencia y como decía Esther, a veces caminamos como que un pasito para adelante y otro para atrás y nos mantenemos en esa lucha continua. Ustedes nombraron el caso de Roe versus Wade y es importante que la gente conozca de qué se trata, qué fue lo que ganamos allí, porque a veces hablamos de aborto fuera de un contexto y entonces yo creo que lo más importante es reconocer los contextos históricos de las cosas y qué fue lo que realmente se ganó ahí y lo que tenemos hace 50 años, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso Roe versus Wade se resolvió en el 1973 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se estaba cuestionando la validez constitucional de una ley que prohibía la terminación de embarazos. Lo que se logró en ese caso fue que el tribunal estableciera que el derecho de las mujeres a terminar un embarazo, el derecho al aborto, es un derecho fundamental que entronca en el derecho a la intimidad. En Roe versus Wade, el tribunal resolvió que el derecho de una mujer a controlar su embarazo es parte de su derecho a la intimidad protegido por la Constitución de Estados Unidos. También en ese caso, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos establece que un derecho es fundamental al amparo de la Constitución de ese país, todas las jurisdicciones, todos los estados y también los territorios tienen que conferir por lo menos el nivel del derecho, ¿verdad? El estándar del derecho que reconoce el Tribunal Supremo. Pueden garantizar más, pueden ir más allá de lo que el Tribunal Supremo haya establecido, pero no pueden ir, es un mínimo con el que se tiene que cumplir. Entonces esa determinación pues muy importante porque todas las mujeres en territorio de Estados Unidos pues se les reconoció ese derecho. En Roe versus Wade también el tribunal estableció un sistema de trimestres
señaló que durante el primer trimestre del embarazo, la mujer podía terminar ese embarazo sin tener que, podía terminar el embarazo durante el primer trimestre sin intervención del Estado. El Estado no podía reglamentar ni intervenir con esa decisión. También el tribunal señaló que durante el segundo trimestre, con el propósito de proteger la salud y la vida de la mujer, el Estado podía establecer ciertas reglamentaciones, pero dirigidas a que la práctica se llevara a cabo de forma que protegiera, ¿verdad?, a las mujeres. Y luego, en el tercer trimestre, en el caso Roe versus Wade, el tribunal señaló que el Estado podía establecer reglamentación dirigida a proteger la salud, la vida de las mujeres y la vida potencial del feto. Eso en el tercer trimestre. No es que lo podía prohibir, sino reglamentar la forma en que se podía llevar a cabo y demás. Y esa reglamentación aplica a Puerto Rico. Aplica a Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Fíjense que les he mencionado que Roe versus Wade estableció dos asuntos. Primero, que el derecho a terminar el embarazo es parte del derecho a la intimidad. Y segundo, este sistema de trimestres. En Puerto Rico, la constitución nuestra, contrario a la constitución de Estados Unidos, establece específicamente el derecho a la intimidad. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido en muchos casos que el derecho a la intimidad en Puerto Rico es de factura más ancha que el derecho a la intimidad en Estados Unidos. Porque en la Constitución de Estados Unidos no aparece el derecho a la intimidad específicamente, sino que el tribunal lo ha interpretado que es parte del derecho a la libertad, que es parte que emana de varias de las disposiciones específicas que aparecen en la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos. Así es que sí aplica a Puerto Rico, pero aquí, como en otras jurisdicciones de Estados Unidos, el Estado, a través de los tribunales o de la legislación, puede conferir mayores protecciones que las que confiere el Tribunal Supremo de Estados Unidos o la legislación federal en Estados Unidos. Así es que es bien importante continuar recalcando este punto porque siguen hablando de Roe versus Wade, de Planned Parenthood versus Casey, que también lo tenemos que explicar, pero recuerden que en nuestra Constitución, la Carta de Derechos de nuestra Constitución es mucho más fuerte que la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos. Después de Roe versus Wade, aquí se resolvió el caso Pueblo versus Duarte Mendoza, en el que el Tribunal Supremo interpretó la disposición del Código Penal sobre aborto. Y se planteó en ese caso que esa disposición era inconstitucional al amparo, a la luz de Roe versus Wade. El tribunal resolvió que la disposición no es inconstitucional porque cumplía con lo establecido en Roe versus Wade en el sentido de que la disposición permite a una mujer de nuestro Código Penal terminar un embarazo en consulta con su médico para proteger su salud o su vida, y el tribunal interpretó que salud se refiere a salud física y salud emocional. Y además dijo que el Código de Puerto Rico no establece limitaciones en términos de trimestres o periodos del embarazo. Así es que la interpretación que hizo el tribunal en Pueblo versus Duarte Mendoza es una interpretación que se rige por esa doctrina de que el Estado, o sea, Puerto Rico tendría que cumplir con el mínimo federal, pero podía conferir más derechos, más garantías, que fue lo que hizo. Y esa disposición del Código Penal no se ha variado hasta ahora. Después, creo que quizás sería bueno que Yanira hablara de Planned Parenthood versus Casey,
que es un caso que se resolvió posteriormente. Bueno, miren, después de aprobado del caso Roe versus Wade, las personas conservadoras y pues con ideas muy limitadas en Estados Unidos continuaron o iniciaron campañas para tratar de limitar el derecho. Y en los estados más conservadores se aprobó legislación limitativa que establecía limitaciones a las mujeres para obtener los servicios de terminación de embarazo y le ponían requisitos a los proveedores. Y así el caso llega al Tribunal Supremo, el caso Planned Parenthood versus Casey en el año que se resolvió en el año 1992, es decir, casi 10 años, una década después de estar vigente Roe versus Wade. Entonces, Yanira, quizás sería bueno que hablaras de yo lo tenía más adelante, pero tenemos aquí a José Gil que hizo esa pregunta, le escribí que sí íbamos a tocar el tema, ¿verdad? Lo voy a poner por aquí su comentario, sí, pero ese cambio en Parenthood versus Casey, ¿verdad? Que hay que decirlo, pues entonces vamos a discutirlo ahora. Sí, pero antes de que pase, para contestarle al caballero, la determinación del Tribunal Supremo en Roe versus Wade de que el derecho al aborto es parte del derecho a la intimidad de las mujeres no se cambió en Planned Parenthood versus Casey. Esa determinación, el reconocimiento de ese derecho todavía está. Y bueno, dejo a Yanira. Sí, el caso de Planned Parenthood versus Casey surgió 2 décadas, no una, 2 décadas Perdón, después del caso de Roe versus Wade. Y es surge como parte de ese proceso de resistencia de lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Que hablábamos que cuando adquirimos un derecho vienen las resistencias y vienen sectores conservadores y fundamentalistas a tratar de quitarnos esos derechos. Pues eso ha ocurrido desde el 1973. Han habido muchas instancias en las que estados han tratado de buscar la forma de que llegue un caso al Tribunal Supremo que revoque la doctrina principal de Roe versus Wade, que como dijo la compañera, la doctrina principal es que las mujeres y las personas gestantes tenemos un derecho a la intimidad que cubre nuestras decisiones reproductivas, incluyendo la terminación de un embarazo. En el caso de Planned Parenthood versus Casey, se trataba de unas leyes del estado de Pensilvania que establecían unos límites como consentimiento del esposo, realización de estudios, periodos de espera, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso llegó hasta el Tribunal Supremo y el tribunal dijo que se mantenía la disposición esa principal. En efecto, reafirman que las mujeres tenemos derecho a controlar nuestro cuerpo amparado en el derecho a la intimidad. Lo que cambia es el asunto de los trimestres. Ya no va a ser en trimestre, dice Parenthood versus Casey, pues ya podemos hablar de otro tipo de momento, porque estamos en otro momento de la tecnología. Ahora vamos a hablar de viabilidad. Y establece el momento de viabilidad como aquel momento en el cual podemos hacer distinciones, disculpen, en cuanto a hasta qué punto puede el Estado restringir o limitar o intervenir en ese derecho de las mujeres a controlar su cuerpo. Establece Casey en ese caso que previo al momento de viabilidad, los estados no pueden establecer límites que impongan una carga indebida o un obstáculo en el derecho de las mujeres a controlar su reproducción o decidir si terminar o no su embarazo. Y que posterior al momento de viabilidad podrían, eso quiero enfatizarlo, porque esto no es un mandato de que los estados tienen que hacerlo. Podrían establecer algunos límites siempre y cuando haya protección a la vida y la salud de la madre. Esto, la viabilidad no es un número, ¿verdad? No es un término. No, la gente tiene que saber eso. También dice el caso de Parenthood versus Casey, Planned Parenthood
versus Casey, que la viabilidad es un asunto de criterio médico, ¿verdad? Es un asunto que puede variar y que es importante establecer el criterio médico. Después del caso de Casey, han habido muchísimos otros casos. Y de hecho, bien recientemente, tan recientemente como en el 2020 y en el 2016, llegaron casos al Tribunal Supremo con leyes que trataban de limitar el derecho al aborto, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo la doctrina principal de Roe versus Wade en términos de que las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones reproductivas amparadas en el derecho a la intimidad. Y eso se ha mantenido como una doctrina sólida. Pero importante en este punto es que, como dijo la compañera, estos casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos están amparados en el derecho a la intimidad bajo la Constitución de Estados Unidos, que es un derecho que no está expreso en la Constitución y que ciertamente el tribunal ha reconocido como derecho fundamental, pero que tiene una historia distinta al derecho a la intimidad nuestro. Nuestro derecho a la intimidad tiene un origen distinto, está basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y tiene factura más ancha, es más sólido y más fuerte. Y que toda la doctrina de derecho constitucional en términos federales establece que aquello que decida el Tribunal Supremo de los Estados Unidos implicará solo un mínimo de aquello que se pueda considerar como derecho fundamental en Puerto Rico. Por lo tanto, Planned Parenthood versus Casey no es un dictamen que establezca una regulación, una orden, un mandato de que los estados tienen que prohibir el derecho al aborto después de la viabilidad. Eso es incorrecto. De hecho, siempre se habla de los estados que han tratado de restringir el derecho al aborto, pero también hay estados que han hecho todo lo contrario, que están aprobando legislación para proteger el derecho de las mujeres a tener acceso a educación sexual, a tener acceso a salud reproductiva y a tomar decisiones sobre su cuerpo. Sí, quisiera, qué bien, Yanira, quisiera añadir que en los casos más recientes donde se ha tratado de establecer requisitos para las clínicas que ofrecen los servicios de terminación de embarazo, requisitos como que los médicos tuviesen privilegios en hospitales cercanos a la clínica, cosas así. El Tribunal Supremo ha dicho en esos casos que para evaluar si una regla impone una carga indebida o un obstáculo a las mujeres para obtener el servicio, el análisis se tiene que hacer de forma contextual, es decir, hay que tomar en consideración cuáles son las condiciones del sistema de salud en el estado o la jurisdicción o el territorio en particular. Hay que tomar en consideración cuántos proveedores de servicios hay disponibles en los estados o en los territorios. Hay que tomar en consideración cuántos médicos proveen los servicios. Así es que el tribunal ha resaltado que el análisis para determinar si un obstáculo es indebido tiene que ser contextual. Por lo tanto, si aquí la Asamblea Legislativa estableciera alguna reglamentación sobre este particular, para determinar si es constitucional o no, tenemos que mirar qué es lo que está pasando en este país y cómo está el sistema de salud pública y demás. Así es que, pero es importante resaltar estos puntos, porque la gente habla de Planned Parenthood versus Casey como si estableciera una obligación de los estados de limitar, prohibir, reglamentar, que si le permite a los estados prohibir, no, eso no es así. Todavía el Estado tiene que proteger la salud y la vida de las mujeres. Y para protegerla hay que ver cómo está la situación en el Estado. Yo quisiera comentar que he escuchado a personas que apoyan el proyecto de ley decir
que hay estados que tienen legislación todavía más exigente o más limitativa que lo que dice el proyecto de ley 693. Esa legislación a la que se están refiriendo es legislación que es inconstitucional a la luz de Roe versus Wade, que todavía no ha sido revocado. Roe versus Wade no ha sido revocado. El único aspecto de Roe versus Wade que se cambió fue el sistema de trimestres. Así es que esa legislación, que es peor que la que está considerando ahora el Senado, es legislación inconstitucional y de hecho se ha planteado ante el Tribunal Supremo su inconstitucionalidad. Pero miren, aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera, qué sé yo, reconocer ese tipo de legislación, decidiera revocar Roe versus Wade, que lo dudo, si lo decidiera hacer, nosotras tenemos aquí el derecho a la intimidad y tenemos aquí el derecho a la igualdad y el derecho a la dignidad, reconocido específicamente en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque los legisladores de este país van a restringirnos esos derechos innecesariamente, cuando en otras jurisdicciones similares a la nuestra, lo que se está haciendo es reconociendo el derecho. Así es que realmente la historia de este derecho y lo que pasa en Estados Unidos ciertamente tiene un impacto aquí, pero no tiene que regir los derroteros de los derechos de las mujeres. Para nada. Bueno, y más allá de eso, ¿verdad? Yo entiendo que en Puerto Rico no hay una crisis que amerite hacer una legislación en cuanto al aborto. La mayoría de las mujeres en Puerto Rico, si lo fuéramos a llevar a números, paren sus hijos, ¿verdad? Y el derecho está ahí para que la persona que así entienda, decida, tenga alguna condición, lo que sea, pues tiene ese derecho para poder tomar esa decisión sobre su cuerpo. Pero sí, yo no creo... sobre eso quería decir, Alice. En primer lugar, que hemos estado hablando en el caso de Casey, que se habla del punto de viabilidad, y como dijimos anteriormente, el asunto de viabilidad es un asunto médico. Es un asunto que no se puede fijar en un punto fijo. De hecho, hemos escuchado en estos días, gracias a que hemos levantado la voz y han empezado a hablar otras personas, ¿verdad? A expertos médicos, el Colegio de Médicos Cirujanos, hemos escuchado a la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Puerto Rico, a representantes perinatólogos, hablando de que el criterio de viabilidad depende de muchos factores, depende de los accesos a servicios de salud que hayan en el país, y que en Puerto Rico existen muy pocos recursos para dar cuidado a personas que nacen de manera prematura, y que no hay recursos para eso, que hay muchos asuntos que tienen que ver con la condición de salud de la persona gestante que puede afectar el asunto de viabilidad. Además, que depende también de las condiciones de salud de ese feto. O sea, que puede haber fetos que sean viables a las 28, a las 30 semanas o nunca. Así que establecer un punto de viabilidad fijo en una legislación es incorrecto de manera científica, es incorrecto de forma médica. Y eliminar o sustituir el criterio médico por un criterio legislativo fijo es incorrecto. Por otro lado, como bien decías, no podemos comenzar a hacer un proceso de legislar sobre asuntos que no son problemas, que no son issues en el país. Eso es una sobrelegislación. Eso quizás deberíamos hablar de que esto quizás tiene otros propósitos, que no un propósito de aliviar un problema social. La data que recoge el Departamento de Salud indica que la cantidad de abortos que se realizan posterior a la semana 21 son ínfimos, son mínimos. Pero no solo en Puerto Rico, a estas personas que les gusta mucho mirar lo que se hace en los Estados Unidos, la data que se recoge a nivel de todos los Estados Unidos
es que menos del 1% de los estados, de 1.5% de los abortos que se realizan después de la semana 22 en todos los Estados Unidos es menos de un 1.5%. O sea que estamos hablando de un problema inexistente. Pero además debo decir esto, esos asuntos mínimos, ¿verdad? Esos momentos mínimos, esos casos en los que sí se realizan abortos después de la semana 22, son en situaciones de real emergencia y de real crisis. Son personas que son víctimas de violación, que son víctimas de incesto, que son víctimas de violencia doméstica, que tienen escasos recursos económicos, por lo tanto no han tenido acceso a servicios de salud previamente, y más aún son casos en los que hay alguna determinación médica de que ese feto tiene malformaciones congénitas y que no va a ser viable. O son casos en los que hay un diagnóstico de una condición de salud seria que impide que esa persona lleve ese embarazo a término. Estaba escuchando a una obstetra oncóloga que decía, miren, cuando a una mujer en mitad de un embarazo se le diagnostica cáncer, esa mujer tiene que tomar la decisión de si se somete a los procesos de quimioterapia o termina su embarazo, que probablemente si decide lo segundo va a poner en riesgo su vida y su salud. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí es de que no se meta la legislatura a tomar decisiones sobre la vida y la salud y los cuerpos de las mujeres, y que no intervenga tampoco en las decisiones que toman las personas con sus médicos. Está interviniendo este proyecto no solamente en el derecho fundamental de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo, sino que también está interviniendo indebidamente en la profesión médica, tomando decisiones y quitándole poder a los médicos y a las médicas de hacer sus evaluaciones y recomendaciones de acuerdo a toda la evidencia y las pruebas, los diagnósticos que tengan disponibles. Sí. Por aquí a mí me decir que hay excepciones, que eso es una excepción y no la norma, de que no todas las embarazadas tienen cáncer u otra enfermedad terminal. En efecto, pero las que ocurren después de las 22 semanas es por condiciones médicas. Sí, yo quisiera comentar algo que va por el lado de ese comentario que han hecho, porque sí he escuchado a algunos decir, bueno, pero si no es un problema, si casi no se usa, si solo se han hecho 4 casos en un año y ningún caso el año pasado, pues ¿por qué se oponen? Bueno, porque hay 2 cosas. En primer lugar, porque la reglamentación tiene que dejar cabida a la práctica médica adecuada. Pero por otro lado, este asunto va más allá del tema del aborto. Este asunto atenta contra la idea de que las mujeres somos personas con agencia y que somos éticas al tomar decisiones. Es decir, la Asamblea Legislativa, o bueno, por lo menos lo que escuché hablar al presidente del Senado es, nosotros tenemos que evitar que ellas hagan estos actos que son, y ya ustedes saben lo que dijo. Es como si ellos pensaran, o probablemente entendieran, que las mujeres no sabemos tomar decisiones adecuadas sobre nuestras vidas, que no sabemos ejercer nuestros derechos constitucionales de forma ética. Todo lo que demuestra los datos estadísticos que se han ofrecido y que menciona Yanira, lo que demuestran es lo contrario, de que las mujeres somos diligentes, de que las mujeres tratamos de tomar la decisión lo más pronto posible y que ejercemos ese derecho de forma ética y responsable, porque somos capaces de razonar, de analizar y de tomar decisiones éticamente, de forma ética. Y por eso es que tenemos que oponernos a ese proyecto y a cualquiera otro que pretenda quitarnos derechos adquiridos,
porque al quitarnos derechos adquiridos nos quitan ciudadanía, nos quitan dignidad, nos quitan agencia frente a nuestros hijos, frente a nuestros estudiantes, frente a nuestros compañeros de vida. En la medida en que se dicen las cosas que están comentando algunas de las personas que se oponen y que apoyan ese proyecto de ley, se nos está atacando en lo más íntimo, ¿verdad? En nuestra dignidad y en nuestra capacidad como seres pensantes, que sabemos usar nuestros derechos. La historia de las mujeres demuestra todo lo contrario. Demuestra una capacidad de resistencia, de lucha, de sobrevivencia. Es todo lo contrario. Yo por eso entiendo que aunque sean pocos, sean menos, sea la excepción, es que es un derecho que ya tenemos. Es un derecho que ya tenemos y que usamos de forma responsable. ¿Por qué permitir o por qué querer eliminarlo o limitarlo? Esa visión o ese acercamiento responde a una visión sobre las mujeres muy retrógrada y que permitir que se entronice en nuestra sociedad va a tener, va a aumentar la violencia de género hacia nosotras, va a aumentar el desempleo de las mujeres, va a aumentar también el ataque y también pues las condiciones de salud de las mujeres. Así es que por eso nos oponemos. No es porque son pocos los abortos que se hacen después de la semana 22, es porque si hace falta hacer uno para proteger la salud de una mujer o la vida de una mujer, se tiene que poder hacer. ¿Por qué? Porque nosotras somos seres humanos que nos merecemos vida de calidad y respeto a nuestra vida. O sea, nosotras estamos defendiendo el derecho a la vida de las mujeres y el derecho a la vida también de la persona que nace. Porque en nuestro país se es persona y se es bebé después de que se nace. Mientras tanto, pues no tiene los derechos fundamentales que tenemos las mujeres. Entonces, quitarnos derechos a nosotras para conferir a un feto que todavía sí. Por nuestra dignidad, nuestra valía, nuestra ciudadanía en una posición de segunda categoría. Sí, por ahí escribieron también que si no querían tener hijos que usen anticonceptivos, y tengo que entrar ahí, me van a perdonar, pero la realidad es que esa persona está hablando de algo que obviamente tampoco sabe, que no todas las mujeres tienen acceso, ¿verdad? A los anticonceptivos. Tenemos centros de salud que los ofrecen, pero no todas tienen acceso. Pero más que eso, nosotros vivimos en un país donde no hay educación sexual, donde cada vez que usted trata de hablar de sexualidad, hay un caos. Entonces, por un lado, te dicen, hay otros medios de no tener hijos, pero no se puede hablar de los otros medios y no se puede hablar de sexualidad y no se puede, porque hablar de sexualidad es hablar de todas las alternativas, no de algunas alternativas, ¿verdad? Y la educación sexual es bastante amplia. No es hablar de una cosa porque me conviene hablar de ese tema nada más y descarto lo otro, porque eso no es educación tampoco, ¿verdad? Estamos en un proceso de desinformación de esa manera. Así que estas personas también tienen que hacer una introspección en ese análisis, porque definitivamente nadie, yo creo que se debe oponer a la educación sexual, y es tiempo de que empecemos a mirar eso, ¿verdad? De manera adecuada. Así que... Y fíjate Alice, cómo se responsabiliza a las mujeres siempre de la toma de decisiones y la responsabilidad sobre las consecuencias de los actos sexuales supuestamente no responsables o los actos sexuales sin métodos anticonceptivos. ¿Por qué no hablamos del impacto que puede haber con respecto a la responsabilidad
de la sexualidad a los hombres? ¿Por qué no hablamos de que los hombres son los que tienen que también tomar decisiones sobre su sexo y sobre su responsabilidad? Esto también impacta porque mucha gente ha planteado en ocasiones, pues que si no quieren ser madres, que den el bebé en adopción. Mire, hay un asunto que es importante tomar en consideración, varias cosas, ¿verdad? Los abortos son más seguros, son menos traumáticos. Se nos fue la luz, así que se terminó la transmisión. Me comprometo a hablar con Yanira y con Esther, porque entiendo que se nos quedaron unos puntos importantes para la discusión. Así que pronto haré otro anuncio cuando vamos a poder entonces seguir discutiendo el tema. Los que me pueden ver y escuchar, pues qué bueno, ¿verdad? Los que no, pues saben que Luma nos tiene con un apagón desde ayer, así que nos traicionó la luz. Pero nada, les agradezco mucho su atención, el que estén aquí, ¿verdad? Que estuvieran aquí presentes y coordinamos nueva fecha para continuar entonces con la discusión. ¿Ok? Muchas gracias.